Kenneth Smith, socio de Aegon. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches, David. Qué gusto estar contigo, como siempre. Pues no hubo sorpresa en la resolución del panel del maíz genéticamente modificado, ¿no? Así es, se esperaba ya esto desde hace mucho tiempo, desde que tú y yo hablábamos del decreto cuando salió hace casi 4 años ya, y luego volvieron a sacar otra versión en 2023. El panel determinó en efecto que las medidas de México para restringir el uso del maíz estadounidense no están basadas en ciencia, es decir, no hubo argumentos que justificaran la medida porque no hay una demostración La de daño única a la ciencia salud. era el dicho ese de sin maíz no hay país, que eso no es científico. Eso es una frase pegadora pero vacía, ¿no? No, y al final de cuentas, esa es la ventaja de tener en vigor un tratado de libre comercio. Fue el caso cuando nosotros logramos finalmente abrir el mercado del aguacate en Estados Unidos, después de décadas de discursos políticos y declaraciones de que la fruta mexicana tenía plagas y iba a causar un efecto devastador en la agricultura estadounidense. Con los comités, en esa época del Telecan, grupos de trabajo, se determinó que no hay tal daño y pudimos entrar. Entonces, también tiene que aplicar del otro lado. Cuando Estados Unidos se ve enfrente a una situación de un obstáculo ideológico, porque eso es lo que no está basado en las reglas del tratado ni de la Organización Mundial del Comercio, pues ese es el resultado. México ha dicho que no está de acuerdo con el resultado, pero va a acatar la decisión, lo cual está muy bien, y ahora tiene 45 días para cumplir. Lo más limpio, lo más fácil sería que eliminar el decreto, es decir, por lo menos lo relativo al maíz que está en ese decreto, porque ya sabes que trae un componente bastante amplio sobre el glifosato, que también puede ser un tema más adelante, pero el panel se enfoca específicamente en las restricciones al maíz. Lo mejor que puede hacer México antes del 3 de febrero, que es más o menos la fecha donde se cumple este plazo para cumplir, sería eliminar el decreto y por ende también esperemos eliminar aquella iniciativa, la recuerdas, de reforma constitucional que impulsó López Obrador para restringir la importación de maíz estadounidense, porque eso es todavía peor que el decreto. Entonces Sí, esperemos porque que esto tenga un efecto dominó y elimines esa iniciativa también. hoy la primera reacción que hemos visto es decir, no vamos a permitir la siembra de maíz genéticamente modificado en México, y la resolución del panel solo habla de comercio internacional. Entonces están diciendo, pues va a seguir pasando lo mismo. Vamos a seguir importando maíz genéticamente modificado como lo hemos hecho y lo hicimos más este año, ¿no? Así es, inclusive en su introducción el reporte del panel señala que esta decisión no tiene nada que ver con otros aspectos relacionados, por ejemplo, con la siembra de maíz transgénico en México. Ese no es tema, digamos, de esta resolución. Y esa medida de moratoria a la siembra de maíz transgénico en México existe desde hace más de 15 años. Entonces no se está cambiando nada, se establece una especie de status quo donde se mantiene la importación, esperemos, si es que se cumple con lo que dice el panel, se mantiene la importación de maíz amarillo estadounidense, que es esencial para la seguridad alimentaria de los mexicanos. Más de 20 millones de toneladas vamos a acabar importando este año, con un valor de casi 6,000 millones de dólares para el sector pecuario, agroindustrial y obviamente para consumo humano directo. Entonces es esencial para nuestra seguridad alimentaria dejarnos de estas ideologías que no están basadas en ciencia y seguir aprovechando las ventajas que nos da un tratado de libre comercio como el TEMEC. Ahora, Estados Unidos puede o no aplicar sanciones, ¿verdad? Así es, en este momento tendrá que esperar por lo menos 45 días para ver qué medidas toma México, porque obviamente lo ideal es, como yo ya decía, eliminar cualquier restricción establecida en este decreto, inclusive derogar el decreto sería lo mejor, pero tiene que esperar a ver qué es lo que implementa México. Es hipotético de que México no cumpla o las medidas que tome no sean satisfactorias para Estados Oye, Unidos. Estados Unidos ¿me esperas ¿me esperas en la línea? Sí, claro, por supuesto. Platicando con Kenneth Smith, estaba redondeando una idea antes de irnos a este largo corte. Así es, David, te comentaba cómo si México, después de 45 días, Estados Unidos determina que no ha cumplido, digamos, con el fallo del panel, puede entonces imponer represalias. Le informaría al panel las represalias que piensa imponer. Por lo general se hace bajo la forma de aranceles, que pueden ser en cualquier sector. Ese es el problema. O sea, Estados Unidos puede decidir, por ejemplo, dentro del sector agrícola, ponerle aranceles al tomate, a los aguacates, los berries, es decir, cerveza, tequila,
hasta por el monto de la afectación. Y sería, yo creo, muy desafortunado ponerle en bandeja de plata al presidente Trump en el momento que llegue la posibilidad de imponerle estos aranceles a México. Ya ves que están amenazando con imponer aranceles si no hay avances en temas migratorios y de seguridad. Eso le daría, por así decirlo, un pretexto legal para pegarle a México con aranceles. Entonces, lo ideal es que se elimine el decreto, que se quiten estas medidas, que esto haga que México retire la iniciativa constitucional prohibiendo ahora la importación, no solo el uso, sino la importación de maíz genéticamente modificado de Estados Unidos, y que quitemos de la mesa un irritante que sería muy positivo quitarlo con miras a la revisión que vamos a tener del tratado en 2026. Querido Kenneth, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo y salúdame como siempre a tu papá y más en estas fechas. Muchas gracias, te lo agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. Que te vaya muy bien.